Los Reyes de España entregan aquí en Canarias las 31 medallas de oro al mérito en las Bellas Artes. Un acto que acaba de terminar en el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes, y al que también asiste el ministro de Cultura, Miquel Iceta, con el que hablaremos en unos minutos en directo aquí en el Telenoticias. El dúo Amaral, el actor Javier Bardem o la bailaora Maribel Gallardo son algunos de los premiados. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Durante toda la mañana ha ido llegando un reguero de paquetes sospechosos que siguen llegando a distintos puntos. Vamos hasta Madrid, a Dae Sánchez, tras ese paquete, esa carta explosiva que ayer hirió a un trabajador en la Embajada de Ucrania ahí en Madrid. Sí, un gran dispositivo de seguridad se ha extendido en torno a la embajada norteamericana por la amenaza de un nuevo artefacto explosivo. Se prepara así un fuerte dispositivo de seguridad en Madrid después de que 6 sobres incendiarios hayan llegado a edificios públicos. Un mensaje de tranquilidad. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han demostrado siempre y en toda ocasión, con creces, su profesionalidad y eficiencia. Eso que ven es el bólido doble que anoche cruzó Lanzarote. Ocurrió horas después del estruendo que provocó otro bólido que se dejó sentir en Gran Canaria y que se pudo ver en La Palma, La Gomera e incluso en El Hierro. Es un fenómeno extraño, según los científicos, pero que se registra más veces de lo que pensamos, hasta 100 al año en todo el mundo. Bólidos tan fuertes para producir una onda de choque que se oiga al suelo, no, sin duda no son tan frecuentes. Por primera vez desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, una fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rebajado durante un juicio su petición de pena a 2 acusados por un delito de agresión sexual. En la conclusión quinta y conforme a la nueva regulación se va a interesar para los encausados la pena de 4 años de prisión con la inhabilitación. O sea, en lugar de 9, inicialmente 4. Hay que bajarla a 4, exacto. Perdí toda la musculatura, no me podía mantener en pie, tuve que volver a aprender a caminar, por decirlo de alguna forma. Ya desde que me dieron el alta, es verdad que salí muy débil, salí con anemia, pero poco a poco fue evolucionando bien. La que habla es Aida Rodríguez Oramas, la tercera persona que recibe aquí en Canarias un tratamiento novedoso contra el cáncer llamado CAR-T y con el que se ha conseguido que 15 pacientes de Canarias con pocas posibilidades de supervivencia tengan un buen pronóstico. Séptima campaña de investigación del yacimiento Lobos I que certifica que el Imperio Romano pasó por Canarias entre los siglos I a.C. y después de Cristo y que se continúa investigando en la playa de la Calera en la isla de Lobos. Buenas tardes. A lo largo de la tarde llegarán las lluvias al norte de las islas de mayor relieve. Precipitaciones débiles, puntualmente moderadas en zonas de medianías que mañana nos acompañarán en mayor o menor medida a lo largo de toda la jornada. También veremos muchas nubes en puntos del sur. Temperaturas bastante agradables, las máximas en la costa se moverán entre los 20 y algo más de 23 grados a primera hora de la tarde y el viento del norte cobrará intensidad durante la tarde. Como siempre lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy en Madrid porque esta de hoy ha sido una mañana en la que han sonado varias alarmas por la llegada de paquetes sospechosos a distintos organismos, empresas y también embajadas. El mismo presidente Pedro Sánchez habría recibido una carta con material pirotécnico y hace muy poco a Dae Sánchez se desalojaba ahí, la embajada de Estados Unidos. Sí, en estos momentos en Madrid se ha activado un fuerte dispositivo de seguridad después de que llegara un nuevo sobreincendiario a la Embajada de Estados Unidos. Este paquete, que ya ha sido detonado, se suma a los otros 5 que habían llegado a edificios públicos. El primero de ellos, el pasado 24 de noviembre a Moncloa, dirigido al propio presidente del gobierno. Ayer llegaban 2 más, uno a la Embajada de Ucrania aquí en Madrid y otro a una empresa de armas en Zaragoza. Pero ha sido hoy cuando se han descubierto otros 3 nuevos sobres incendiarios. El primero en la base aérea de Torrejón de Ardós, otro más en el Ministerio de Defensa dirigido a la propia ministra Margarita Robles y el último aquí en la Embajada norteamericana. Una situación delicada que ha llevado esta mañana al secretario de Estado de Seguridad a dar explicaciones y a lanzar un mensaje de tranquilidad. Un mensaje de tranquilidad.
Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han demostrado siempre y en toda ocasión, con creces, su profesionalidad y eficiencia, y la profesionalidad y eficiencia con la que saben afrontar este tipo de situaciones, y sobre todo su enorme capacidad de reducir al mínimo cualquier riesgo que potencialmente pueda existir. Las cartas explosivas han sido recibidas en distintos puntos del país, la última de ellas en la Embajada norteamericana en Madrid este mediodía. Las alarmas saltaron el miércoles cuando la primera explotó en la Embajada de Ucrania con un herido leve. Al parecer se abrió sin seguir el protocolo habitual de seguridad. Durante la tarde se recibió otra en una empresa de fabricación de armamento de Zaragoza detonada de forma controlada por los TEDx de la Policía Nacional. De madrugada llegaba la tercera a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Iba dirigida al centro de satélites de la Unión Europea. También se ha recibido otra en el Ministerio de Defensa y este jueves trascendía la interceptación de un quinto paquete dirigido hace una semana y con material pirotécnico al presidente del Gobierno. Se adoptarán todas las medidas complementarias que garanticen la seguridad de todas las delegaciones, que ya tenemos medidas, pero evidentemente se evalúan directamente ante un suceso de estas características. Otro sobre ha sido interceptado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Los ataques ya están judicializados y las medidas de control se han incrementado. Al menos 4 de los 6 sobres presentan la misma caligrafía. El embajador ucraniano espera que el Parlamento español declare a Rusia Estado terrorista, mientras la embajada rusa también ha condenado los hechos. Bueno, nos quedamos en Madrid porque en el Congreso de los Diputados no se rebaja para nada la tensión política. Esta tarde se debate el delito de sedición y lo va a hacer en un hemiciclo con un ambiente cada vez más tenso si cabe. Hoy el Partido Popular ha pedido, como están viendo, con esta concentración a las puertas del Congreso de ambos grupos, en el Senado y ahí en la Cámara Baja, la reprobación. Pedían de la ministra de Igualdad que ayer les acusaba de fomentar la cultura de la violación. El resto de grupos también se han posicionado hoy sobre la importancia de mantener las formas políticas y dar ejemplo a los ciudadanos. 24 horas después de esto, ustedes promueven la cultura de la violación. El PP estudia querellarse contra la ministra de Igualdad y pide su reprobación. Decía hace una semana que el gobierno estaba en llamas porque provocaba incendio tras incendio y la verdad es que el incendio está absolutamente descontrolado. Lo importante no es lo que me ocurra a mí, lo importante es que consigamos seguir conquistando avances y derechos feministas. Dentro del hemiciclo el ambiente sigue igual. Golpistas, malversadores, pederastas, violadores y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras. Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y a ofender. No le voy a dar la palabra, señor Espinosa de los Monteros, porque no va a entrar en debate con la presidencia. Y en los pasillos... Irene Montero no se debe sentir sola, está muy acompañada por su gobierno y además nunca estará sola porque siempre nos tendrá a nosotros enfrente, llevándole la contraria en todas las barbaridades que trae, desde la promoción de la pedrastia y la pedofilia hasta la liberación de pedrastas y de violadores. Asistimos a un espectáculo absolutamente bochornoso en donde desde luego los ciudadanos que nos estén mirando dirán, pero bueno, esta gente al que le pagamos un sueldo y que están aquí en el Congreso de los Diputados. Necesitamos un debate sereno para establecer las reglas del juego, para saber qué podemos decir o lo que no podemos decir en el Congreso. Porque en la calle lo que llega es que todo es mal y aquí estamos peleándonos todo el día. Y no es cierto. El Congreso no debería ser esto. El PSOE pide serenidad. En momentos de dificultad como los que estamos viviendo, creo que hay que trasladar serenidad, tranquilidad y bajar los decibelios. La prueba de fuego esta tarde con el debate del delito de sedición. Y aquí en Canarias hemos estado muy ocupados de otra cosa, mirando al cielo por lo que pueda caer. Ayer cientos de personas llegaron a llamar al 112 por un fuerte estruendo, un ruido intenso que registraron incluso los sismógrafos, pero que nada tiene que ver con movimiento de magma o de tierra. La explicación está arriba, en el espacio. Bólidos que entran en la atmósfera, bólidos como estos, y que no son pocos los que se registran cada año. Estaba parcialmente nublado en nuestras islas. Nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas. Y aún así... Y me asombró un poco porque estaba medio nublado para la zona de Tenerife, pero se vio bien. Hubo testigos que vieron un color verdoso, rosa o rojo. Entonces esos colores son típicos de, no meteorito en este caso, el fenómeno es un meteoro. Un meteoro o un bólido por su tamaño aproximado de 1 metro que dejó este ruido. Las ondas de choque se producen cuando algún objeto viaja en la atmósfera a una velocidad superior
a la del sonido. Los aviones supersónicos también producen ondas de choque. Y esa onda de choque, al superar la velocidad del sonido, es decir, unos 1.200 kilómetros por hora, generan esa explosión. Un grande rum. Eso sí, yo sí lo escuché. Tenía un tamaño importante, no estamos hablando de pequeños fragmentos. Es bastante poco común que algunos fragmentos puedan llegar al suelo. Un fenómeno poco común por el tamaño, apenas unos centenares se detectan al año en todo el mundo, aunque sí lo es, como en estas imágenes de esta madrugada en Lanzarote, que de otros tamaños pasen cerca de nuestro cielo. Los empresarios, vamos con otro asunto del transporte de mercancías en Canarias, acogen con entusiasmo ese aplazamiento que se solicitaba ayer por el Gobierno canario al Ministerio de Industria para que los camiones frigoríficos no tengan que ir hasta la península solamente para la revisión del vehículo. Los vehículos para el transporte a temperatura controlada como estos necesitan pasar una inspección cada 15 años. Estas inspecciones se realizan en el conocido túnel del frío. El problema es que estas instalaciones no existen en Canarias. Por eso esta solicitud de aplazamiento dará a los transportistas un año de moratoria. Lo recibimos, pero vamos, muy gratamente. En cumplimiento con la normativa europea, los cajones frigoríficos tienen que acudir a instalaciones como estas en la península. Es el túnel del frío. Aquí se comprueba que la capacidad de aislamiento del vehículo no ha disminuido. Entre 8 y 10.000 euros de gasto, porque hay que tener en cuenta flete, la estancia, la semana que no estuvo trabajando el camión. El aplazamiento se solicita en base a que la Consejería tiene conocimiento de que ya hay varias empresas interesadas en instalar una de estas estaciones en territorio canario. La respuesta del Gobierno sea positiva porque ha sido sensible con lo que hemos planteado. Lo que dará un respiro a los empresarios del transporte, quienes, lejos de reducir la marcha, continúan con sus reivindicaciones. Vamos a seguir luchando por el tacógrafo. Y lograr mantener la bonificación de 20 céntimos al combustible profesional. Dan al Gobierno un plazo de un mes. Si no movemos fichas, supongo que habrá más paro. Los trabajadores del 112 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han iniciado este 1 de diciembre una huelga indefinida para recuperar el 5% del salario que se les recortó a los empleados públicos en 2010. Además, exigen un aumento de la plantilla muy mermada, es lo que denuncian desde hace 12 años. La reducción de la plantilla no es de ahora, se redujo en el 2010. De 2010 a 2023, que estamos a las puertas de 2023, la población canaria ha aumentado, la población flotante ha aumentado, los servicios han aumentado exponencialmente. Estamos hablando de que el 112 al año atiende aproximadamente más de 1.600.000 llamadas. Y elecciones sindicales en el ámbito de la educación. Hoy casi 29.000 docentes están llamados a elegir a los que van a ser sus representantes, delegados sindicales. Hablamos del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. Lidia Rodríguez. Casi 29.000 docentes están llamados a participar en estas elecciones sindicales. Tendrán que venir a votar aquí en las urnas, unas elecciones que no se celebraban desde 2018 y que van a servir para elegir a los delegados sindicales. Se puede votar en las 186 urnas repartidas por todo el archipiélago y el funcionamiento es similar al de unos comicios políticos. Los docentes en las islas acuden a este proceso electoral con temas un poco controvertidos sobre la mesa, como por ejemplo la estabilización del personal interino y también las futuras oposiciones de primaria e infantil. Unas elecciones que se están desarrollando en un total de 13 comunidades autónomas de todo el país. Se puede votar, atentos, hasta las 6:30 de la tarde. Hoy se eligen a los que van a ser nuestros representantes durante los próximos 4 años. La fuerza que podamos tener las diferentes centrales sindicales en la presencia en la mesa sectorial de educación es lo que de alguna manera, en base a los delegados que se eligen en cada junta de personal de ambas provincias, lo que al final dará esa representatividad en la mesa sectorial. En lo que llevamos de año se han producido aquí en Canarias más de 18.000 accidentes laborales y con ellos 18 muertes. Reducir a cero esa cifra y evitar el sobreesfuerzo en el trabajo es el objetivo de una nueva campaña. El sector servicios es el que más accidentes de trabajo acumula en lo que va de año, seguido de la construcción, industria y agricultura. A más trabajadores, mayor es la siniestralidad, aunque tan solo el 2% de los accidentes en las islas son graves. Tenemos que profundizar mucho más en qué factores externos
incluyen en las estadísticas. En mayo, por ejemplo, 2 trabajadores cayeron de un andamio a 5 metros de altura al ceder los anclajes. En noviembre, una limpiadora quedaba atrapada en una máquina y perdió su vida. Se ha cambiado la tendencia que traíamos antes de la pandemia. Hay un incremento de la accidentalidad al incrementarse la actividad y lo que tenemos que intentar es frenar y reducir los accidentes de trabajo. Gobierno de Canarias, sindicatos y patronal han puesto el foco en los accidentes por sobreesfuerzo que suponen el 27% de los siniestros este año. Es decir, estamos hablando de casi 5.000 accidentes de trabajo en estos meses del año. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces. Por eso han presentado esta campaña para evitar sobreesfuerzos, porque los trabajadores no son máquinas ni camiones. Pesa, que pesa, no somos máquinas. Con una orografía compleja para el cultivo, los bancales han sido la solución para la agricultura en una isla como La Gomera. Territorios aterrazados que se han visto lavados a través del tiempo y en los que se trabaja para poder recuperarlos. Hacer esa rehabilitación para que puedan ser puestos en producción y un poco también para esa visión y evitar ese impacto desfavorable en el paisaje. Y además, pensando en la reserva de la biosfera y todos los valores que tiene la isla, la política de empleo siempre la vinculemos a proteger nuestros valores naturales. Una buena manera de que mucha gente tenga esa oportunidad de poder firmar un contrato. Es una estabilidad profesional y personal. Tener un contrato de 6 meses, por lo menos en lo que es medio año, ya lo tienes, digamos, ciertamente garantizado. Una rehabilitación que va camino de rescatar zonas abancaladas que suponen alrededor de 9.500 hectáreas de superficie agrícola, cuya construcción supuso un aumento del 60% de la tierra de cultivo. La consejera de Turismo se ha referido hoy al proyecto Dreamland, conocido como la ciudad del cine, que como saben está proyectado en Fuerteventura. Asegura que tiene que hacerse con legalidad y escuchando al pueblo, pero también pide a la población flexibilidad con los nuevos proyectos turísticos. Tiene que cumplir con todas las legalidades y también creo que se tiene que escuchar al pueblo y se tiene que proteger pues el medio ambiente, pero también tenemos que ser conscientes y equilibrar dónde ponemos las diferentes infraestructuras turísticas público-privadas y ser consecuentes, porque también el canario en este caso tiene que sentir como propia la actividad turística y no rechazarla. Hablando de este área de turismo, las islas turísticas europeas se han aliado, hacen frente común. Se reúnen este jueves por primera vez en Gran Canaria para fijar estrategias comunes que las conviertan en destinos más competitivos. Se basan sobre todo en ser más sostenibles. El 76% de los turistas tiene en cuenta el nivel de sostenibilidad de un destino antes de comprar sus vacaciones. Justo en este dato se han fijado las islas turísticas europeas, que mantienen una reunión sin precedentes. Queremos estar unidos en una unidad de acción para implementar una política turística común de islas turísticas europeas. Lo primero que han hecho es cuantificar el problema. Antes de la pandemia habían crecido, según la OMT, un 60% el tema de las emisiones en los últimos 25 años. Además, identificamos que el transporte es el causante del 5% del impacto medioambiental, con lo cual es la tormenta perfecta. Con estos datos se busca impulsar una nueva política europea que sea más justa con las islas. El ejemplo más claro lo tenemos en la tasa al queroseno, ¿no? Donde esa tasa, que en principio puede ser una política muy interesante para Europa, tiene unos efectos radicales y nocivos para los territorios insulares. Decenas de islas, entre ellas Baleares, Chipre, Creta, Madeira o Sicilia, participan de este encuentro hasta este viernes. En Canarias tienen muy claro que vivimos del buen clima y que hay que suprimir las acciones que lo modifiquen. Conseguir que el impacto medioambiental sea cada vez menor es el objetivo de las compañías aéreas a corto plazo, teniendo en cuenta que el avión es un medio de transporte esencial en Canarias. Aquí en Canarias, sobre todo, viaja mucha gente por cuestiones de necesidad de trabajo, de ir al médico, de ver a la familia. Conectividad en riesgo con los nuevos impuestos al queroseno. Los vuelos entre las islas podrían superar los 50 euros y con Europa más de 100. Una alternativa podría ser el biofuel. Es ahora la industria de la refinería y el biofuel el que necesita proporcionarlo en cantidad suficiente. Además, las aerolíneas intentan eliminar el miedo a contaminar
pero también el terror a volar. Todas las herramientas de por qué vuela un avión, la meteo, entender qué es las turbulencias, que es lo más que se le tiene miedo, entender por qué el avión no se cae. Solo llevarte a destinos más apetecibles. Nuestros inviernos suelen ser un poquito más duros que los suyos, con lo cual siempre estamos idealizando la posibilidad de escaparnos a Canarias tan pronto nos sea posible. El Cabildo de Gran Canaria saca adelante su presupuesto para el próximo año. Son casi 847 millones de euros, un 8% más que este presupuesto vigente. Esta mañana se ha llevado a cabo ese pleno extraordinario donde se ha contado con el apoyo del Grupo de Gobierno y también de Ciudadanos y el rechazo de la oposición. Yo creo que son unos presupuestos que tienen que ver con los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Son 847 millones de salida, con 9% de aumento, pero que tiene sus mayores partidas destinadas a la atención social y al incentivo de la economía. Son unos presupuestos continuistas y unos presupuestos que realmente no resuelven ninguno de los grandes problemas de Gran Canaria. Vemos que el tema de carreteras sigue exactamente igual, el tema sociosanitario sigue exactamente igual, el tema de la vivienda exactamente igual, el tema de deportes igual. Hay una discordancia entre lo que son las administraciones públicas, que tienen muchos millones en los bancos, que tienen mucha potencia económica frente a las familias, a las pequeñas empresas, a los autónomos, etcétera, que pasan muchísimos apuros, y aquí el presupuesto sigue incrementándose a costa del bolsillo del contribuyente. ...32 premiados han recibido hoy la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en una ceremonia, esta que ven, presidida por los Reyes de España y celebrada en el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes. Figuras tan relevantes como el actor Javier Bardem, la directora de cine Itziar Boyaín, cantantes como Paloma San Basilio o Amaral, o a título póstumo la escritora Almudena Grandes, han sido algunos de los galardonados. Bueno, pues lo dicho, los Reyes de España los acaban de ver, han presidido este acto. Eva Trujillo, buenas tardes, que reconoce, Eva, la labor importante de los premiados siempre en pro de la cultura. Sí, es la primera vez que este acto de estas características se celebra aquí en Canarias y que muestra, como bien dices, la diversidad cultural que hay en nuestro país. Presidido por los Reyes de España, acompañado de autoridades autonómicas y locales, el rey en su discurso ha querido destacar que estas medallas que hoy se han entregado es la recompensa al esfuerzo, a la dedicación de la vida de todos estos artistas por la cultura y cuyas creaciones son hoy patrimonio ya de nuestro país. También ha aprovechado para hacer una metáfora utilizando el TEA, el lugar donde hoy nos encontramos, el Tenerife Espacio de las Artes, con esa comparación con la madera propia de las islas, que es también, aseguró, la fuerza que tienen todos estos artistas. 32 medallas entregadas, 2 de ellas a título póstumo. Destacamos la de Almudena Grandes, la escritora que ha sido su hija quien ha subido al escenario a recogerla, entre otros galardonados como Javier Bardem, Amaral o la Fundación Canaria Martín Chirino. Un discurso, el del rey, y también el del ministro de Cultura, Miquel Iceta, en el que han tenido unas palabras de aliento y de recuerdo para todos los habitantes de La Palma. Fue uno de los grandes ovacionados, el cantautor y poeta Pablo Guerrero, en un acto en el que se arropó con cariño a la treintena de premiados. Vuestro trabajo, queridos premiados y queridas premiadas, es como la tea canaria, autóctona, única, resistente y, sin embargo, frágil al trabajarla. El recuerdo a La Palma no faltó en los discursos y el ministro hizo un guiño al acontecimiento de las últimas horas. Dicen que ayer caía un meteoro como heraldo de estos premios. Lo tenemos todo. Por su parte, el anfitrión destacó la relación de las islas con la cultura y su acercamiento a todas las artes. Tierra prometida para la industria audiovisual. Sí, lo es por nuestra luz, lo es también por los dispares paisajes. Paloma San Basilio, Itziar Boyaín, Javier Bardem, Gurruchaga son algunas de las personalidades de la cultura galardonadas esta edición, que también reconoció a la Fundación Martín Chirino o a título póstumo Almudena Grandes. Que esta voz se escuche de todo un colectivo que se halla en permanente búsqueda y que tantas veces no encuentra. Hay una cosa también bonita de todo esto y es que la cultura no se hace con una película, ni con una obra de teatro, ni con una poesía, sino que es una trayectoria. Tengo 64 ya, o sea que pasa volando el tiempo, pero con mucha ilusión de estar. Muchos años van pasando y cuando te quieres dar cuenta y después... Previamente, en la noche de este miércoles, los galardonados habían participado de una recepción y cena organizada por el Ministerio de Cultura en el Hotel Mensei.
Pues en La Palma desde hoy se va a poder circular las 24 horas del día por la carretera que une La Laguna y Las Norias, una vía sobre las colas que Magali Cáceres cuenta ahora con la luminaria necesaria para poder circular por la noche. Sí, Paco Luis, unas luminarias que si todo va bien se encenderán por vez primera esta tarde-noche. Nos han colocado todas las que son, pero sí parecen haber sido las necesarias para que los técnicos del Cabildo autoricen y den el visto bueno a que esta vía de algo más de 3 kilómetros de longitud que discurre entre La Laguna y Las Norias, como bien decía, se abra al tráfico las 24 horas del día. Pero recuerden que es una vía que continúa en obras. Se tienen que seguir instalando más luminarias hasta llegar a 140 y se tiene también que instalar una valla de madera de seguridad a lo largo de todo el recorrido, por lo cual la vía seguirá estando vigilada también las 24 horas. Se mantienen también las restricciones iniciales de no poder parar ni estacionar a lo largo de la calzada y tampoco se autoriza el paso de ciclistas o peatones. La realidad es que esta vía está siendo utilizada por más de 5.000 vehículos cada día y que pues, el trabajo constante por parte del servicio de infraestructuras esté permitiendo que hoy estemos haciendo este anuncio. Es un día, yo creo que debemos de marcar en el calendario, cuando aquel 4 de abril se empezaba a trazar aquella línea entre los dos lados de la colada y que prácticamente 8 meses después pues tengamos una carretera abierta las 24 horas del día. Bueno, pues a La Palma va a ir mañana. Continúa con su agenda el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que tenemos ya en el Telenoticias en directo desde ese acto que se ha celebrado hoy en Tenerife. Buenas tardes, ministro. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decía usted en su discurso en este acto. Ya ven que en Canarias tenemos de todo, hasta meteoritos. Lo que sin duda ha sido una auténtica lluvia de estrellas, pero de la cultura, de esas personas, porque hay un amplio abanico, hay actores, hay actrices, cantantes que aportan y dan mucho por el sector. ¿Qué decir? Una reseña general de los premiados en esta edición. Bueno, se hace muy difícil porque, como decíais, pues son muchos los premiados. Intentamos cubrir todos los aspectos de la cultura y, por lo tanto, tenemos desde compositoras a cantantes, tenemos actores, tenemos gente que se dedica a la reflexión sobre el circo. Por ejemplo, había un premiado. La verdad es que intentamos que el conjunto de sectores culturales encuentren su representación y la verdad es que este año nos hacía mucha ilusión celebrarlo aquí en Canarias porque intentamos que la medalla de Bellas Artes pues sea itinerante, vaya por el conjunto de territorio nacional y a las islas no había venido nunca, por lo tanto este año ya tocaba. Ministro, a Canarias vienen muchas personas y siempre los invitamos a relajarse y a tener un poquito de relax en este paraíso que es Canarias. No me diga usted que está escapada, aunque sabemos que con una agenda de trabajo muy intensa, pero bueno, no deja de ser una bocanada de aire para las jornadas que estamos viviendo y le pregunto por eso de tensión política últimamente en la política y sobre todo pues en los órganos de representación como lo que hemos vivido en los últimos días en el Congreso de los Diputados. ¿Qué le parece? Mire, a mí me parece mal. Yo creo que la política tiene que aportar soluciones, tiene que ser útil y tiene que contribuir al sosiego y a la convivencia, que es todo lo contrario que las descalificaciones, los insultos y a veces los gritos que se oyen en el Congreso de los Diputados. Yo espero que todos los partidos políticos, todos los diputados, todos los electos hagamos una reflexión sobre nuestra función social, sobre lo que la sociedad espera de nosotros. Y en momentos de dificultad, de incertidumbre, todavía es más exigible que precisamente hagamos ese esfuerzo por ser útiles, por intentar asosegar a la sociedad, por intentar proporcionar soluciones, por intentar encontrar puntos de acercamiento entre fuerzas políticas distintas. Yo espero que esto sea una cosa muy pasajera y que podamos volver a una normalidad y una estabilidad política, porque eso es lo que nos piden los españoles. Dos cuestiones más y no le quito más tiempo, que sabemos que tiene que continuar. Decíamos que en La Palma acabamos de estar en directo en la inauguración de un proyecto que parece muy sencillo pero muy deseado por los palmeros, la reapertura 24 horas de una carretera que va a cruzar la lava. Usted mañana va a estar en La Palma porque el sector cultural también necesita su plan de choque después de la erupción.
Pues sí, la verdad es que tuvimos hace poco en el Ministerio una reunión con el comisionado y la gente que le está ayudando a hacer propuestas para la reconstrucción y la revitalización de La Palma. Una de ellas pues tiene mucho interés porque es intentar hacer del patrimonio histórico, nacional y cultural una palanca de progreso social, económico y turístico, y pronto van a venir técnicos del Ministerio a La Palma para evaluar qué puede consistir ese proyecto y cómo podemos ayudar a su financiación. Y por lo tanto todos tenemos que arrimar el hombro. Lo que ha sufrido La Palma lo saben los palmeros, los demás lo hemos visto, pero a distancia. Yo creo que nos hemos de comprometer todos. El Gobierno de España ya ha desarrollado inversiones por más de 450 millones de euros, 20.000 familias, agricultores y empresas se han beneficiado de ello. Es el 76% de lo que se había previsto. Todavía tenemos un recorrido por hacer, pero sobre todo lo que hemos de estar es muy atentos a las necesidades de los palmeros y las palmeras, porque La Palma se ha de reconstruir, la vida va a volver, la economía, el comercio, el turismo se van a impulsar, y desde luego todas las instituciones, desde el Cabildo, los ayuntamientos, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España, vamos a tener que remar juntos en la misma dirección para sacar La Palma adelante. Ministro, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle por nuestra selección. No sé, bueno, lo sabe usted que es ministro de Deporte. Tenemos a dos canarios en esta selección española de fútbol, que ya le digo yo que enriquecen la calidad de todo el equipo. No le vimos en la inauguración, al menos en el primer partido de la selección en Qatar. Usted creo que dijo que estaba votando los presupuestos en el Congreso. Le pregunto un futurible, que ojalá que ocurra. Si la selección finalmente llega a la final, ¿va a haber representación del Gobierno de España en Qatar? Desde luego no, y antes. Yo calculo que si llegamos, que creo que llegaremos a las semifinales, yo pienso estar allí animando a la selección. La verdad es que el primer partido en el que estuvo Su Majestad, yo estaba presentando el capítulo de presupuestos de cultura en el Congreso y por tanto no le pude acompañar. Pero en fin, en los momentos decisivos, al final del campeonato, cuando nos estemos jugando ya trofeos, allí estaré aplaudiendo como el que más. Yo creo que es una selección muy joven, con un entrenador con mucha fuerza, con mucha capacidad de entusiasmar a los jugadores, y yo creo que vamos a tener buenos resultados. Esta noche habrá que ver qué hacemos con Japón, que queremos también ganar. Pues Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, muchas gracias por atender al Telenoticias, a la Televisión Canaria esta tarde. Estaremos muy pendientes del resto de la agenda que tiene aquí en Canarias. Bueno, y por cierto, felicidades, porque la Televisión Canaria obtuvo el reconocimiento del Premio Nacional de Televisión precisamente por el gran esfuerzo para cubrir la erupción del volcán y sus consecuencias en La Palma. Yo creo que un premio muy bien merecido, y por lo tanto aprovecho y les felicito así en antena. Muchas gracias, ministro. Hasta pronto. Bueno, acabamos de hablar con el ministro de Cultura y Deportes. Vamos a continuar. El año pasado se infectaron de VIH, el virus que luego provoca el SIDA, 207 personas. Y hablamos solamente en el ámbito del archipiélago canario. Desde que se descubrió el virus del VIH, mucho se ha avanzado para mejorar la vida de los pacientes. Hoy día muchos viven como si tuviesen una patología crónica que les permite mantener una calidad de vida óptima. Colectivos como Altijay en Fuerteventura llevan 20 años trabajando con programas de prevención del VIH. Hoy lo han reivindicado en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Perdimos grandes mitos por su causa, se hablaba de epidemia, y como en la agenda de los amigos muertos, ambientada en la movida madrileña, Belén enterró a casi todos los suyos en menos de 5 años. Fue pues la sentencia de muerte, porque además nos lo dijeron así, a mí me dieron de vida hasta los 22. Ya hoy no se siente culpable ni por sobrevivir ni por haber contraído la enfermedad, pero culpa y miedo suelen ir de la mano tras el diagnóstico. No puedo decir que no apareció por mi cabeza la culpa y el miedo, pero también aparecieron mensajes positivos. Porque actualmente los anticuerpos raramente desarrollan la enfermedad, porque basta una pastilla diaria, porque ha caído el riesgo de transmisión, pero el desconocimiento sigue generando rechazo. Se acerca una persona, por ejemplo, y me dice, hoy me dio 2 besos, ¿se me has visto qué valiente soy, que me atrevo a besarte? El mayor virus son los prejuicios sobre los que ya se combatía desde los 80. Un beso no contagia. Ni por abrazos tampoco, ni por compartir un vaso de agua tampoco. La visibilidad ha sido muy importante y hace 30 años de este anuncio.
Los avances científicos han convertido al SIDA en una enfermedad crónica. Existen incluso tratamientos pre y posprácticas de riesgo, pero ojo. No podemos estigmatizar con el hecho de ahora como tienen acceso a esta medicación va a haber más transmisión de otras infecciones. El SIDA ya ni siquiera es visible. ¿Qué le pasa en la cara? Tengo SIDA. El cine y la literatura contribuyen a desestigmatizar a una población que ha estado 40 años discriminada. En apenas unos días, el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Tenerife y en Gran Canaria se han celebrado unas jornadas para visibilizar la realidad que viven a diario y también para poner en valor el trabajo de las organizaciones. Aprendemos a vivir y nos adaptamos y se puede vivir casi una vida plena. Ver más allá de las limitaciones es obligatorio. Visibles pone en valor la importancia de mostrar las realidades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Nos señalan muchas veces con el dedo y eso hace que te retraigas y te quedes en tu casa. El recinto ferial de Tenerife acoge unas jornadas en las que los protagonistas son ellos, pero el trabajo de las organizaciones es fundamental. Y trabajamos para que los niños estén asistidos y sus familias. Las personas que tengan un problema de salud mental crean el hábito prelaboral. Se persigue un objetivo. Necesitamos que al final ferias como esta, con el tiempo ni siquiera sean necesarias, porque de verdad ya hemos asumido que forman parte de nuestra comunidad y que ofrecen muchísimo más de lo que cualquiera podría imaginar. Además de visibilizar el trabajo que se realiza en las organizaciones, estos días también se están celebrando talleres como este, la ruta de los sentidos, en el que los niños pasan por diferentes actividades que les hacen ponerse en la piel de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Una silla en la cual todas las personas tenemos los mismos derechos. También en Gran Canaria se ha celebrado el Encuentro Insular de Discapacidad, una jornada con tintes musicales, gastronómicos y con muchas actividades. No porque lo hemos hecho nosotros, está de escándalo. Hacer maceta, cochino, carpeta, pintar y dibujar. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y estas jornadas nos alejan de los estereotipos y nos acercan a su realidad. Un tratamiento novedoso contra el cáncer, el CAR-T se llama, ha conseguido que 15 pacientes de Canarias con pocas opciones de supervivencia tengan ahora un muy buen pronóstico. El Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria es uno de los pocos que aplican esta técnica en España. Con tan solo 22 años a Zaida le diagnosticaron un linfoma. Recuerda junto a sus padres ese año, el del peor de la pandemia, en el que a pesar de recibir radioterapia y quimioterapia, el cáncer seguía expandiéndose. Los médicos le dieron una opción novedosa, el CAR-T. Perdí toda la musculatura, no me podía mantener en pie, tuve que volver a aprender a caminar. Perdí como 20 kilos, o sea, la verdad que fue un poquito catastrófico. Dejé de ir a clases, evidentemente, pero mira, ya desde que me dieron el alta, es verdad que salí muy débil, pero poco a poco fue evolucionando bien. Estamos hablando de una enfermedad, particularmente en el linfoma, donde la supervivencia a corto plazo es pequeña, ¿vale? Y lo que te ofrece este tipo de terapia es prácticamente duplicar la supervivencia a largo plazo y aparentemente lo estamos consiguiendo. Se extrae sangre de la paciente y se modifican genéticamente los linfocitos con anticuerpos que tras una transfusión se multiplican atacando las células tumorales. En el caso de Zaida, en menos de un mes consiguió el alta hospitalaria. El futuro es prometedor. En otros tumores sólidos, etcétera, incluso en patologías que pueden ser no cancerígenas. 15 personas ya han recibido en Canarias este tratamiento que literalmente salva vidas. Por primera vez desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, una fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rebajado durante un juicio su petición de pena a 2 acusados por un delito de agresión sexual. Aday Domínguez. En la sección segunda, aquí en la Audiencia Provincial de Las Palmas, la fiscal Elena Herrera ha rebajado la petición de condena a 2 presuntos agresores sexuales a los que inicialmente solicitaba 9 años de prisión para dejar finalmente esa petición de cárcel en 4 años y lo ha hecho amparándose en la nueva ley del sí es sí. Los hechos que han sido negados por los 2 acusados habrían ocurrido en el centro de menores Roque Nublo, en el sur de Gran Canaria.
Se va a interesar para los encausados la pena de 4 años de prisión con la inhabilitación. O sea, en lugar de 9, inicialmente 4. Hay que bajarla a 4, exacto. Conforme en el momento en el que se ocurrieron los hechos, la pena imponida iba de 5 a 10 años. Actualmente, y tras la modificación de la ley orgánica, para estos hechos la pena que se establece actualmente en el Código Penal va de 2 a 8 años. Por tanto, interesamos la pena de 4 años por entender que estamos dentro, al no concurrir más circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, nos movemos dentro del límite de la mitad inferior. La Guardia Civil ha esclarecido un delito de maltrato animal en Lanzarote. La mujer investigada adoptó un perro a una protectora que, tras no recibir noticias del animal, dieron parte a los agentes del Seprona. Descubrieron que la propietaria había sacrificado el perro por haber mordido a su hijo. Unas conductas agresivas que podía deberse a las malas condiciones higiénicas a las que estaba sometido el pobre animal y al carecer de los paseos necesarios. No nos presenta ningún documento para dar veracidad a esa mordida y queríamos esclarecer los hechos. O sea, ella tenía la opción, y se le dijo, ella tenía la opción de devolvernos a Cadillac. Cadillac en ningún momento, en la protectora, presentó agresividad ninguna, ni en los paseos, ni en las aulas, ni con nosotros. En el año 2012 se descubrió que los romanos estuvieron asentados aquí en Canarias, concretamente en la isla de Lobos. Durante 2 semanas se han retomado los trabajos de investigación que han determinado importantes novedades sobre este episodio de la historia. En el siglo I a.C. llegaron los romanos hasta la isla de Lobos. Es el yacimiento ubicado más al sur del Atlántico y el más antiguo de Fuerteventura. Se cree que partían desde Cádiz. Cargaban los barcos allí con la cerámica, dentro de esa cerámica el contenido de los alimentos, como pueden ser salazones, vino, y las traían. Hay ganados, caprinos, ovinos, ovicaprinos, vivos, porque los han sacrificado y tenemos los restos esqueléticos del cráneo. Empezaron a explotar lo que es la púrpura, el color púrpura, un colorante muy importante desde la época antigua. En esta nueva campaña se ha descubierto que el Imperio Romano, que se encontraba ubicado en este lugar, no solo hacía labores de trabajo de la extracción de la púrpura, sino que también convivían en la zona que se está investigando. Revela todos los episodios de la vida cotidiana. Tenemos los restos de toda la vajilla, de todo el instrumental que se está utilizando, de los detritus de alimentación. Después, en las futuras investigaciones, iremos realizando ese puzzle que nos dando idea de quiénes fuimos y de qué pasó por Canarias. Un yacimiento exótico que ha cambiado el rumbo de la historia y ha demostrado que Canarias no estaba aislada, sino que además era un lugar de interés para nuestros antepasados. La regeneración de la planta de la piña en El Hierro es un paso importante para la prevención de plagas y de enfermedades. En una finca experimental del Cabildo se cultivan nuevos ejemplares para las próximas cosechas y ya están disponibles para los productores. El plan de regeneración y modernización del cultivo de la piña tropical que puso en marcha el Cabildo Herreño se encuentra en su fase de máxima producción. Una de las principales dificultades que nos plantean los agricultores pues es la falta de piña, de planta en este caso. La previsión es que en el Valle del Golfo en el año 2023 pues puede tener una necesidad de unas 800.000 plantas. Se ha puesto en marcha diferentes medidas como un proyecto de invernadero. Y con el tronco de piña, que es una planta de piña, pero que ellos pelan, le retiran las hojas y nos trae esto. Nosotros lo cortamos y lo hacemos una especie de galletita y van saliéndole las piñitas nuevas. Y cuando alcanzan este tamaño, ya nosotros trasplantamos. 6 meses después, este es el aspecto y el tamaño que llega a alcanzar la planta de la piña, preparada ya para que el agricultor se la lleve de forma gratuita para plantar en su finca. Unas 100.000 plantas ya han salido de esta finca experimental, una ayuda importante para aumentar la producción de piña en la isla. Bueno, estamos ya con el adelanto de la agenda deportiva. Turno en los deportes para España en el Mundial. Armando,
para el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y también es asunto otra derrota del Tenerife. Sí, eso es, sin suerte, sin gol y sin puntos quedó el Club Deportivo Tenerife. Eso resume lo ocurrido en el partido de ayer frente al Oviedo y eso es lo peor, sin puntos después de dos derrotas consecutivas de los blanquiazules que diluyen el efecto de las últimas jornadas que habían sido mejores para el Tenerife. En la Unión Deportiva jugará el sábado frente al Sporting. Hoy escucharemos al técnico, a García Pimienta, que ha dicho dos cosas: que Vitolo tendrá minutos en ese partido y que Pejiño, pese a su alto rendimiento en el derbi, aún no está para jugar 90 minutos. Y Mundial, hoy juega España, se juega la clasificación para los octavos de final frente a Japón. Podría ser el debut de Jeremy Pino en Qatar. Pues enseguida, Armando Vallejo, gracias. Toda la actualidad deportiva. Antes de irnos, vámonos con una joya. Furte es un proyecto musical creado por dos grandes, Germán Arias y Augusto Báez. Hace 2 años y medio estos dos músicos se unieron para crear las historias, recrearlas más bien dicho, historias personales y populares que han marcado de alguna manera sus vidas. La banda sonora de nuestras vidas, podríamos decir, ¿no? Hablamos desde gente que hemos conocido en nuestra infancia o situaciones que hemos tenido, como la que da nombre al disco, ¿no? Furte, que es el sitio donde Augusto iba a pescar con su padre desde que tenía 7 años. Muchas de las personas que van a verlo también han vivido historias muy parecidas o incluso las mismas. Y así nace el primer trabajo de Furte Historias. Lo presentan a todo el que desea acudir, será gratuito el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Auditorio José Antonio Ramos, que está en el Parque de Doramas de Telde, en Gran Canaria. Todo un espectáculo. Bueno, ya les decía, toda una joya que no deberían perderse. Aquí lo dejamos. Próxima cita con informativos a las 20:30. Hasta mañana. Muy buena tarde.